Un saludo muy especial para todos ustedes y para los que ven esta transmisión. Feliz de estar de nuevo con ustedes acá en esta iglesia, en el Gólgota. Hacía días que no venía. ¿Cierto que sí, mis hermanos? Había sido posible. Mis hermanos, he traído un tema para hoy que titula La bestia que sube del mar. Estamos en unos tiempos difíciles, en unos tiempos en los que nosotros debemos de conocer de profecía. Nosotros debemos de enterarnos de lo que ha sucedido y lo que está sucediendo y de lo que ha de venir. La palabra de Dios es muy clara y nos enseña lo que realmente nosotros debemos de aprender. Nosotros como adventistas del séptimo día debemos de estar preparados, debemos de estudiar la Biblia, la palabra de Dios, para que no nos engañen y podamos estar bien, pero bien enterados de los sucesos que están aconteciendo en el mundo. Vamos a inclinar el rostro, mis hermanos, y vamos a pedir la bendición de nuestro Dios eterno. Oremos. Padre nuestro que estás en los cielos, te pedimos, oh Señor, que nos perdones nuestras faltas y pecados, y que en este momento, si es tu voluntad, nos guíe tu Santo Espíritu. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén, Señor. Bueno, mis hermanos, todos hemos sabido o sabemos nosotros, los adventistas, sabemos que el enemigo nos declaró la guerra. Desde el principio le declaró la guerra a los hombres. Y él ha levantado unos poderes, ¿para qué? Para arremeter contra el pueblo de Dios. Él se ha ido contra el pueblo de Dios y le ha declarado una guerra al remanente de Dios. El remanente, o el pueblo de Dios remanente, hay que aclararlo muy bien. Algunas personas creen que todos los que se dicen llamar cristianos son realmente perseguidos por Satanás, pero no es así. Solamente el remanente, al remanente es al que él le ha declarado la guerra. ¿Y quién es el remanente, mis hermanos? Es aquel pueblo, son aquellas personas que guardan los mandamientos de Dios y tienen la ¿qué? El testimonio de Jesús. Ese es el remanente. Contra ese pueblo es que se ha ido Satanás en guerra. Vamos a abrir nuestras Biblias, mis hermanos, en el libro de Apocalipsis, capítulo 13. Apocalipsis, capítulo 13. Y vamos a leer el verso 1. Y ahí nos vamos a enterar nosotros de lo que vio Juan en la isla de Patmos. Dice así, mis hermanos: me paré sobre la arena del mar y vi subir del mar una bestia que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y en sus cuernos 10 diademas, y sobre sus cabezas un nombre blasfemo. Aquí, mis hermanos, hay que analizar dos aspectos muy importantes. Juan dice que vio una bestia, ¿cierto que sí? Y dice que subía del mar. Bueno, vamos nosotros a enterarnos realmente qué significa en profecía bestia y qué significa mar. Vamos a buscar ahí mismo en nuestras Biblias, en el libro de Daniel capítulo 7, verso 17, y ahí nos vamos a dar cuenta nosotros qué significa bestia. Daniel capítulo 7, verso 17, mis hermanos. Y dice: estas 4 grandes bestias son 4 reyes que se levantarán en la tierra. ¿Qué es entonces una bestia? Es un reino, es un poder. Daniel nos está diciendo aquí en el capítulo 7, nos está diciendo que estas bestias que él vio, porque el libro de Daniel y el libro de Apocalipsis son libros hermanos y deberíamos de leerlos juntos para que veamos cómo se complementan y cómo nos dan a entender realmente lo que nos quiere dar la profecía. Entonces vemos que Daniel nos dice que esas bestias, que las 4 bestias que Daniel vio, eran ¿qué? 4 reyes. Reyes es igual a ¿qué? A poder, porque los reyes son los que tienen el poder y son los que dan las órdenes, o sea que reino o rey es poder. Entonces esta bestia era ¿qué? Un poder. También vamos a Apocalipsis capítulo 17, verso 5, y ahí nos vamos a enterar qué significan aguas. Apocalipsis capítulo 17, verso 15, y vamos a ver qué dice ahí. Apocalipsis 17, 15, mi hermano. Lo tenemos, dice: me dijo también, las aguas que has visto donde la ramera se sienta, ¿son qué? Pueblos,
muchedumbres, naciones y lenguas. ¿Qué significan estas aguas? De donde sube la bestia. ¿Qué es lo que significan? Pueblos, muchedumbres y lenguas. Entonces, el enemigo aquí hace lo siguiente, está haciendo lo siguiente, está levantando dos poderes para que vayan en contra del remanente de Dios, del remanente del pueblo de Dios. Porque cuando vamos al libro de Apocalipsis capítulo 13, vemos que hay dos bestias. Hay una que sube ¿de dónde? Del mar. Y hay otra que viene ¿de dónde? De tierra seca. Pero hoy no vamos a tener tiempo de hablar de las dos. Nos vamos a concentrar en la bestia que sube ¿de dónde? Del mar. Y entonces encontramos que esa bestia es un poder y que sube ¿de dónde? Surge ¿de dónde? Asciende ¿de dónde? De pueblos, de muchedumbres, de lenguas. ¿Cierto que sí? Pero miren que esta bestia también, allá cuando vamos al libro de Apocalipsis 13, verso 1, vemos que esta bestia tiene otras características. ¿Cierto que sí? 13:1 dice que tenía 7 cabezas y ¿cuántos cuernos? Y 10 cuernos. Esta bestia que sube del mar, la que ve Juan en el capítulo 13 de Apocalipsis, tenía 7 cabezas y 10 cuernos. Bueno, pero ¿qué significan estas cabezas? Vamos a ver qué significan estas cabezas. Vámonos a Apocalipsis 17:9. Y ahí en Apocalipsis 17:9 vamos a encontrar lo que significan estas 7 cabezas o lo que significan cabezas en profecía. Dice, esto es para la mente que tenga ¿qué? Sabiduría. Las 7 cabezas son 7 montes sobre los cuales se sienta ¿quién? La mujer. Entonces, ¿qué son 7 cabezas en profecía? 7 montes, 7 imperios. Ya sabemos que montes en profecía es imperios. O sea que esas 7 cabezas son 7 ¿qué? 7 imperios. Pero también dice que tenía 10 cuernos. ¿Cierto que sí? Vamos a ver, porque lo que interesa, mis hermanos, es que nosotros nos podamos dar cuenta por la Biblia. La Biblia nos da la interpretación. La Biblia ella misma nos dice y nos revela los simbolismos del libro de Daniel o del libro de Apocalipsis. Aquí nosotros no tenemos que improvisar ni nos tenemos que ir donde nadie a que nos explique qué significan estas bestias, estos cuernos, estas cabezas. No, la Biblia ella misma nos está dando la explicación. Mire que acá no la está dando, ¿cierto que sí? Entonces miremos qué significarían los 10 cuernos en el libro de Apocalipsis 17:12, ahí mismo. Nosotros no nos vamos a enfrascar en el capítulo 17, pero estamos buscando la revelación, que la Biblia nos explique por ella misma. Y miren lo que dice, Apocalipsis 17:12, dice, y los 10 cuernos que has visto son 10 ¿qué? Reyes. ¿Qué significan cuernos en profecía? Reyes. O sea que son ¿qué? 10 reyes. Cuando nosotros analizamos, mis hermanos, o cuando nosotros vamos a estudiar el libro de Daniel capítulo 7, vemos que Daniel capítulo 7 está relacionado con el libro de Apocalipsis capítulo 13. 700 años de diferencia hay entre el libro de Daniel escrito por profeta Daniel y el libro de Apocalipsis o Revelación escrito por Juan, el apóstol, el que fue exiliado por allá en la isla de Patmos. Presten atención, mis hermanos, y hay una correlación perfecta, hay un paralelismo, un paralelo entre las bestias que ve Daniel y estas bestias que ve Juan. ¿Por qué razón? Vámonos al libro de Daniel capítulo 7 y leemos el versículo 7, Daniel 7:7, y ahí nos vamos a enterar de lo que vio 700 años antes que Juan, Daniel. Y ahí vamos a ver qué es lo que él ve en esta visión. Miren, mis hermanos, después de esto miraba yo en las visiones de la noche, y he aquí, ¿dice quién? Daniel, la cuarta bestia, espantosa y terrible en gran manera, fuerte, la cual tenía unos dientes grandes de hierro, la cual tenía unos dientes muy grandes de hierro, devoraba y desmenuzaba, y las obras hollaba con sus pies, y era muy diferente de todas las bestias que vi antes de ella, y tenía ¿cuántos cuernos? 10 cuernos. ¿Se parece esta bestia a la que subía del mar? ¿Cierto que sí? Ahí hay un paralelismo, un paralelo, o sea, hay una similitud entre la bestia que ve Daniel en el capítulo 7, la cuarta bestia, que no tenía nombre, era espantosa y terrible en gran manera, y la bestia que ve Juan en Apocalipsis 13, que sube ¿de dónde? Del mar.
Hay un parecido impresionante entre estas bestias. Pero entonces vamos a hacer una cosa, vamos a seguir leyendo ahí en el mismo libro de Daniel y nos vamos a ir al versículo 23, porque es bueno que nosotros nos enteremos realmente de lo que Daniel quiere transmitir con esta visión y que Juan también ve. ¿Qué dice en el versículo 23 del capítulo 7 de Daniel? Dice, dijo así, la cuarta bestia será un cuarto ¿qué? Reino en la tierra, el cual será diferente de todos los otros reinos, y a toda la tierra devorará, trillará y despedazará. Esa es la cuarta bestia que ve ¿quién? Daniel, que es muy parecida a la bestia que ve Juan. ¿Cierto que sí? Seguimos en el versículo, déjelo ahí mi hermanito por favor, si me hace el favor un momentico, y seguimos el versículo, vamos a leer hasta el versículo 24, del mismo libro de Daniel, capítulo 7. Vamos a leer el versículo 24. Y los 10 cuernos significan que de aquel reino se levantarán 10 reyes. Ya habíamos hablado de que cuernos significan reyes, ¿cierto que sí? De esta bestia se levantarán ¿cuántos? O de este poder que asciende. Estamos hablando de la bestia de Daniel. De esta cuarta bestia que ve Daniel, que tiene esos cuernos, dice que se levantarán 10 reyes. Y tras ellos se levantará otro, el cual será diferente de los primeros, y a 3 de ellos derribará. Vamos a hacer un paréntesis aquí, mis hermanos. Daniel ve que esa cuarta bestia, que tiene 10 cuernos y que es terrible, que es espantosa en gran manera, de ella, que tiene 10 cuernos, surge otro cuerno. Y ese cuerno que surge derriba a 3 de ellos. ¿Cierto que sí? Y Juan ve en su visión a una bestia que tenía 7 cabezas, que tenía 10 cuernos y que era muy parecida a la de Daniel, de Juan. ¿Cierto que sí? Cuando nosotros, mis hermanos, nos ponemos a analizar la bestia de Daniel capítulo 7, encontramos, si nos remontamos atrás, encontramos que Nabucodonosor, ¿se acuerdan de él? En el capítulo 2 de Daniel, tiene una visión, tiene un sueño, por decirlo así mejor, un sueño. ¿Y qué es lo que ve Nabucodonosor después de que Daniel le revela el sueño? Ve una estatua, y esa estatua estaba fraccionada en unos metales, ¿cierto que sí? La cabeza era ¿de qué? De oro. Sus hombros y pecho eran de plata. Su vientre y sus piernas eran ¿de qué? De bronce. Y sus piernas y sus pies, mejor dicho, sus pies eran hierro mezclado con barro. Cuando nosotros llevamos este sueño de Nabucodonosor a la visión que ve en la noche, el sueño o la visión que ve Daniel en el capítulo 7, vemos que hay una correlación o un paralelo entre las bestias que ve Daniel, las 4 bestias, y los 4 metales que encuentra Nabucodonosor en la estatua que él ve. Ustedes recuerdan que Daniel ve en su visión allá en el capítulo 7, Daniel encuentra una bestia que es como un león, que representaba el oro, la cabeza de oro del sueño de Nabucodonosor, ¿cierto que sí? Y después ve Daniel también un oso, que representaba al imperio, ¿qué? Medo-persa. Y después más luego ve otra bestia que es un leopardo. Miren, entonces la imagen que ve Nabucodonosor con esos elementos, con esos minerales, se va degradando gradualmente. Primero la cabeza de oro, después viene la plata, y como tercero viene una bestia que ve Daniel en el capítulo 7, que es un leopardo, que en la imagen de Nabucodonosor es que es el bronce, ¿cierto que sí? Y después Daniel ve una bestia espantosa, que es la cuarta, que representa el imperio romano, que es el que ve abajo los pies de hierro y el hierro mezclado con barro. Entonces también hay una relación entre lo que ve, el sueño que tiene Nabucodonosor y las 4 bestias que ve ¿quién? Daniel. Ya Nabucodonosor no estaba cuando Daniel tuvo esta visión, ya estaba otro rey, pero está la relación. Cuando nosotros nos remontamos a ese tiempo y analizamos, recuerden que el imperio de Nabucodonosor, o del imperio de Babilonia, reinó durante el tiempo del año 605 antes de Cristo,
600 años antes de Cristo, hasta el año 538. Después es derrotado por el imperio medo-persa. Y en el año 538 son derrotados los babilonios y pasa a gobernar ¿quién? El imperio de los medos y los persas hasta el año 331. ¿Cierto que sí? Y en el año 331 pasa a gobernar el imperio de los griegos. Los griegos gobiernan desde el año 331 hasta el año 168 antes de Cristo, que viene a ser el leopardo. ¿Están claros, mis hermanos? Entonces ahí vemos nosotros que la profecía de Daniel se va cumpliendo gradualmente en aquel tiempo. Después, en el año 168 antes de Cristo, los griegos son derrotados y pasa a gobernar la cuarta bestia que ve Daniel. Del año 168 al año 476 gobernó el imperio romano. Es la cuarta bestia que ve ¿quién? Daniel, esa que era terrible, que era grande y terrible en gran manera, que viene a ser los pies de hierro y de barro, el imperio romano. Entonces la profecía de Daniel se cumple a cabalidad con la visión que ve, la visión que ve Nabucodonosor, el sueño que ve se cumple a cabalidad con la visión de las cuatro bestias que ve ¿quién? Daniel. Pero mis hermanos, aquí hay que analizar lo siguiente. Pero Juan ve una bestia que surge del mar, que es la que estamos estudiando, que es muy parecida a la última bestia que ve Daniel, que es la que tuvo poder entre el año 168 hasta el año 476 después de Cristo. Quiere decir que Cristo vivió en esta tierra en el tiempo de la Roma imperial. ¿Listo, mis hermanos? Nos queda claro eso. Vámonos al libro de Apocalipsis, mi hermano, por favor, capítulo 13, y vamos a leer el versículo 3. Apocalipsis 13 y leemos el versículo 3, por favor. Y miren lo que dice. Gracias, mi hermanito. Vi una de sus cabezas como herida de muerte. Su herida mortal fue sanada y se maravilló toda la tierra en pos de la bestia. Miren lo que ve Juan. Juan ve una bestia con 7 cabezas, con 10 cuernos, pero una de esas cabezas estaba como hermanito Aureliano, herida de muerte. Tenía una herida. No es sino que nosotros nos remontemos un poquitico y recuerdan ustedes que en la profecía de Daniel, cuando habla de los 1260 días, cuando Daniel nos menciona que un tiempo, 2 tiempos y medio tiempo, nosotros vemos que ese tiempo transcurre, esa profecía transcurre desde el año 538. Aquí ocurre algo impresionante. En el año 538, después de Cristo, el emperador sale del escenario político, el emperador romano, y pasa a asumir todo el poder, el obispo de Roma, el papa como tal. Y en ese momento empieza una persecución impresionante contra el remanente, contra el pueblo de Dios. Y ese periodo dura 1260 días, 1260 años, desde el año 538 hasta el año 1798. ¿Qué pasó en febrero del año 1798? El general Berthier, bajo las órdenes de Napoleón Bonaparte, el francés, en la famosa Revolución Francesa, mandó a capturar al Papa que se encontraba celebrando una Eucaristía, ¿en dónde? En la Capilla Sistina, y fue capturado Pío VI y fue llevado preso. Y estuvo preso por 1 año o algo más de 1 año, y murió en el año 1799, en agosto. Esa fue la herida de muerte que recibió, ¿qué? Esta bestia. Pónganle pues cuidado, mis hermanos, no me quiero adelantar, porque más adelantico nos vamos a dar cuenta qué es realmente lo que sucede con esto. Entonces, esta bestia tenía 10 cuernos. ¿Y esos cuernos tenían qué? Lo leímos ahí mismo en el capítulo 13. Tenía 10 diademas. ¿Qué significan diademas en profecía? Significan coronas. Son coronas. Y esas coronas son poder. El dragón, ¿quién es el dragón, mis hermanos?
Satanás es el dragón. ¿Y el dragón qué hizo con esta bestia? ¿Qué fue lo que le dio a esta primera bestia que sube del mar? Le dio su poder y su autoridad. Y por eso los pueblos de la tierra lo adoraron, la adoraron a esta bestia. Entonces esa bestia tenía que 7 coronas, tenía 7 cuernos y también tenía, 10 coronas. Esas coronas son el poder y la autoridad que recibe la bestia, que fue dado ¿por quién? Por el dragón. Nosotros hablamos ahora de que habían ¿cuántos reyes? 10 reyes. En la visión de Daniel se ven 10 cuernos que son 10 reyes. Y en la visión de Juan, 10 cuernos que son 10 reyes. Nosotros hemos oído hablar, nosotros los adventistas del séptimo día conocemos muy bien lo que pasó del año 531 al año 476, cuando 10 tribus bárbaras allá en Roma, en la Roma imperial, empezaron a sitiar y a minar el imperio romano, hasta que derrotaron a Rómulo, a Augusto, que era el emperador romano. Y en el año 476 después de Cristo asumieron el poder de Roma, y Roma se fraccionó en 10 reinos, en esos 10 reyes, en esas 10 tribus bárbaras. Algunos de nosotros nos acordamos del nombre de esas tribus. Una eran los álamos, la otra los francos, la otra se llamaba los burgundios, la otra eran los suevos. También estaban los visigodos, los anglosajones, los lombardos, los vándalos, los ostrogodos y por último los érulos. Ahí están las 10 tribus. Pero resulta que este cuerno pequeño ascendió al poder en el año 538 y tuvo que eliminar, exterminar, derrotar a 3 de esas tribus. ¿A cuáles fueron esas 3 tribus que él derrotó? A los ostrogodos, que fue la última, a los vándalos y a los érulos. Quedaron las otras. Bueno, ¿y qué pasó con esas otras tribus? Todavía están esas tribus. Los álamos en este momento quedaron 7, son los alemanes, los francos son los franceses, los burgundios son los suizos, los suevos son los portugueses, los visigodos, si no están mal los visigodos, son los españoles, los anglosajones son Inglaterra y Gran Bretaña, y los últimos que quedaron, que son los lombardos, es Italia. Ahí están las 10 tribus, y ahí es donde en esas 7 cabezas se sienta la bestia, se sienta la mujer. Nosotros empezamos a analizar esto gradualmente y nos vamos a dar cuenta que esa bestia que sube de la mar es un poder religioso. Y ese poder religioso se ha dedicado a hacerle la guerra al remanente ¿de qué? De la iglesia de Dios. Cuando nosotros analizamos, mis hermanos, y estudiamos la profecía, nos damos cuenta de cosas que de pronto para muchos están escondidas. Hay personas que dicen que no hay que leer el libro de Apocalipsis ni el libro de Daniel porque nos podemos enloquecer. No, mis hermanos, yo les doy un consejo, léanlo, estudien profecía porque no se van a enloquecer. ¿Sabe qué va a pasar con ustedes? Se va a abrir sus mentes, el Espíritu Santo va a hacer que ustedes adquieran sabiduría y conocimiento grandemente. Y nos vamos a enterar de lo que está sucediendo actualmente, de lo que sucedió y de lo que está por venir. Amén, mis hermanos, ¿cierto que sí? Y vamos a conocer las verdades de Dios. Mis hermanos, ¿ya saben cuáles fueron los 10 cuernos? Ya saben que 3 de esos cuernos fueron ¿qué? De esos reinos fueron exterminados. ¿Por quién? Por el cuerno pequeño, que tenía ojos y que tenía boca, como boca de hombre, y que hablaba grandes blasfemias. Lo vemos allá en el versículo 25 del libro de Daniel capítulo 7. Ahí, mis hermanos. Pero también tenía 7 cabezas. Y esas 7 cabezas dijimos que eran ¿qué? 7 imperios. Porque 7 cabezas en profecía son 7 montes, 7 imperios. El pueblo de Dios durante muchos miles de años ha sido perseguido y ha sido esclavizado. ¿Sabe por quién? Por imperios. ¿Cuál fue el primer imperio que persiguió al pueblo de Dios, mis hermanos? El pueblo egipcio. Los egipcios tuvieron esclavizado al pueblo de Dios durante ¿cuántos años a Israel? 430 años. Después fueron perseguidos por los asirios. Ahí van 2 de esas cabezas. Esas 7 cabezas son 7 imperios que han perseguido el pueblo de Dios. El primero se lo acabé de mencionar. ¿El pueblo qué?
Los egipcios, después los asirios, después vino, ¿quién? El reino de Babilonia. Mire que fue traída hasta las vasijas del templo de Jerusalén, los trajo Nabucodonosor y esclavizó al pueblo. Ese fue el tercer el tercer imperio que persiguió al pueblo de Dios. Viene otro imperio que dominó sobre el pueblo de Dios y fue el pueblo de los medos y los persas. Ese fue otro imperio. El quinto imperio fue el de los griegos. Los griegos también persiguieron y atormentaron al pueblo de Dios. Ahí van ¿cuántos? Cinco imperios. Las 5 cabezas que ve Juan en la bestia que sube del mar. ¿Cuál es el sexto imperio que persigue al pueblo de Dios? Roma, la Roma imperial, porque aquí esa bestia se divide en dos. La Roma imperial entre el año 168 y el año 476. La Roma imperial persiguió al pueblo de Dios. Es más, no sé si ustedes se acordarán que mataron a Cristo Jesús. ¿Cierto que sí? En la Roma imperial. Y a todos los apóstoles, casi a todos los exterminaron. ¿Se salvó quién? Juan, el que escribió allá exiliado en la isla de Patmos. Pero todos los apóstoles fueron asesinados por la Roma imperial. Pero queda una, llevamos 6. Y es la última cabeza, que es la Roma papal, que empezó su hegemonía en el año 538, después de que el emperador sale del escenario y le entrega todo el poder al obispo de Roma. Ya se los había mencionado, mis hermanos. Entonces ahí nos estamos dando cuenta nosotros cuál es realmente esa bestia que sube del mar, ¿cierto que sí? Es un poder que asciende de una multitud de personas y, escuchen bien mis hermanos, y es un poder religioso. Aunque él va a llegar el momento en el que va a controlar todos los poderes, político, militar, todos, al final de los tiempos. Eso lo veremos cuando podamos estudiar la bestia que sube de la tierra, que está en el mismo capítulo 13. Pero hoy no tenemos tiempo, mis hermanos. Yo creo que se me está acabando el tiempo. ¿Nos queda claro? Sabemos que hay correlación entre las visiones de Daniel, las bestias de Daniel, la visión de Juan, la bestia que ve Juan. Nos está quedando claro, ¿cierto que sí? Porque la idea, mis hermanos, es que nosotros nos enteremos de la profecía, pero que no tengamos que correr a escuchar fábulas y cuentos que no tienen nada que ver con las revelaciones verdaderas de la palabra de Dios. Ella misma nos revela sus secretos. Ella misma nos dice qué significan todos estos simbolismos. Ahora, mis hermanos, ya nos dimos cuenta cómo fue perseguido el pueblo de Dios. Vamos a leer Apocalipsis capítulo 13 y nos vamos a leer el versículo 2. Ahí mismo en Apocalipsis. Vamos a leer del capítulo 13, vamos a leer el versículo 2, por favor, mi hermano. Vamos a ver qué dice el versículo 2. Y la bestia que vi era semejante a un leopardo. ¿Está hablando quién? Juan. ¿Cómo era la bestia que vio? Como un leopardo. Semejante a un leopardo, y sus pies como de ¿qué? De oso. Y su boca como boca de ¿qué? De león. Ahí, mis hermanos. O sea que la bestia que ve Juan tiene las 3 caras de las 3 primeras bestias que ve Daniel. Recuerden que Daniel vio un león, Daniel vio un oso y Daniel vio un ¿qué? Un leopardo. Miren qué correlación hay aquí tan perfecta. Juan ve en la bestia que ve que sube del mar, ve que tiene 3 caras, las 3 primeras caras de la visión de Daniel en el capítulo 7. ¿Saben por qué, mis hermanos? Porque resulta que esta bestia que sube del mar tomó para ella las fallas, los pecados y todas las cosas malas que hicieron aquellos imperios. Por ejemplo, dice que tenía boca como boca de león. Cuando nosotros nos vamos a analizar, el león era el imperio ¿qué? Babilonio. ¿Y qué hizo el imperio babilonio? El imperio babilonio del imperio babilonio adoptó esta bestia que sube del mar, la pretensión y el orgullo. Ustedes sabían que Nabucodonosor era pretencioso y orgulloso. Cuando nos vamos al libro de Daniel capítulo 4 verso 30, ahí encontramos que Daniel dice, no es esta la gran Babilonia.
aquella que él dice que con sus manos construyó. Era pretencioso, ¿cierto que sí? Miren lo que habló el rey, mis hermanos, en Daniel capítulo 4, verso 30. Habló el rey y dijo: ¿no es esta la gran Babilonia que yo edifiqué para casa real? ¿Con la fuerza de qué? De mi poder. ¿Y para gloria de qué? De mi majestad. ¿Presunción o no? El hombre era pretencioso y orgulloso. Y esta bestia adoptó para ella esa pretensión. Y no solo eso, mis hermanos, también el pecado y la transgresión. También adoptó eso, el pecado y la transgresión. Mis hermanos, yo voy a tratar de resumir porque veo que ya se me está terminando el tiempo. No quiero que se me duerman. Y yo creo que ya tienen hambre. Han estado toda la mañana acá en la iglesia. Miren, mis hermanos, esta bestia, la primera bestia que ve Juan, que sube del mar, adoptó. Por eso dice que tenía boca como boca de león. Adoptó del imperio babilonio la pretensión, el orgullo, el pecado y la transgresión de la ley. Pero dice que tenía pies como pies ¿de qué? ¿De qué que no escuché? De oso, que tenía unos pies como pies de oso. ¿A qué representaba el oso en las visiones de Daniel? Al imperio medo-persa. Bueno, ¿y qué fue lo que adoptó esta bestia? ¿Qué fue lo que adoptó del imperio medo-persa? Mis hermanos, nada más que el culto y la adoración. La bestia que sube del mar adoptó de ese oso, de ese imperio medo-persa, el culto y la adoración al dios Mitra. ¿Ustedes saben a quién se adoraba? ¿Quién era el dios Mitra? El dios Sol. En día de domingo, primer día de la semana, se llamaba mitraísmo. La adoración al sol nació se cumplía, se practicaba en el tiempo de los medo-persas. La adoración al dios Sol se llamaba mitraísmo, adorar al dios Mitra. Así, mis hermanos, que la adoración en domingo no viene del primer siglo después de la muerte de Cristo por el imperio romano, no, eso lo adoptó la bestia. ¿De quién? Del imperio de los medos y los persas. Pero no solo eso, dice que tenía cuerpo como ¿qué? Que era como un leopardo, ¿cierto que sí? ¿Y a qué imperio representaba la bestia que era como un leopardo? Al imperio de los ¿qué? De los griegos, allá de Alejandro Magno y de sus 4 generales, Ptolomeo, Seleuco. ¿Se acuerdan? Ese imperio, de ese imperio, la cuarta bestia adoptó algo impresionante: la invocación y la idolatría, la invocación de santos y la idolatría. ¿A quiénes? Ustedes, y la adoración de imágenes. Ustedes sabían que el imperio griego, los griegos, adoraban o servían a una cantidad de dioses, ¿cierto que sí? A la diosa Atena, a la diosa Afrodita. Ellos, los griegos, adoraban esos dioses paganos y hacían imágenes grandísimas de esos dioses. Y esta bestia que sube del mar, adoptó la adoración a imágenes, ¿cierto que sí? Y a dioses falsos. ¿Están dando con el cuento, mis hermanos? ¿Qué es lo que hace esta bestia? La bestia que ve Juan, este imperio o este poder religioso, ¿adora o no adora imágenes? Se creó una cantidad de dioses, cambiaron la adoración del Dios verdadero por la adoración ¿a quiénes? A los hombres, creándoles imágenes, haciendo y adoptando lo mismo que hacía el imperio griego, la adoración a imágenes y la invocación a santos, cuando el único Dios santo y verdadero es el Padre eterno que está en los cielos. ¿Tenemos claro esto, mis hermanos? ¿Cierto que sí? Entonces, para resumir aquí, la bestia que sube del mar tiene 10 cuernos que son 10 reyes, que ya son los 7 reinos que quedaron. Tiene 7 cabezas que son esos 7 imperios que persiguieron y han perseguido al pueblo de Dios. Tiene la representación de ¿qué? De esas 3 bestias, y adoptó de ellos todo el paganismo y la falsa adoración. ¿Cierto que sí? Ahora, el hermano me ayudó aquí con
Apocalipsis 13:1, que le iba a pedir el favor que lo leyéramos, porque dice: y esos 10 cuernos, mire, y en sus cuernos 10 diademas y sobre sus cabezas un nombre blasfemo. Todos sabemos eso. Nosotros los adventistas del séptimo día sabemos la blasfemia que se comete cuando nosotros o los hombres pretenden ser iguales a Dios o decir que son como Dios. ¿Por qué es blasfemo? Vámonos a Apocalipsis 13 y vamos a leer el capítulo 4, el versículo 4. Vamos a ver qué significa en la Biblia, en la palabra de Dios, blasfemar. ¿Qué significa blasfemia? Apocalipsis capítulo 13, verso 4 dice: y adoraron al dragón que había dado autoridad a la bestia, y adoraron a la bestia diciendo: ¿quién como la bestia y quién podrá luchar contra ella? Versículo 5, mi hermano. También se le dio boca que hablaba grandes cosas y blasfemias, para actuar 42 meses. Se le dio boca que hablaba ¿qué? ¿Qué es una blasfemia? Ya hablamos de los 42 meses. Para los que no saben qué significan los 42 meses, cuando nosotros vamos a estudiar que el calendario judío tenía, el mes era solo de 30 días. El calendario judío tenía 30 días para el mes. 3 años y medio, que viene a ser un tiempo, 2 tiempos y medio tiempo, que es la profecía de Daniel, nos dice que 3 años por 12 meses son ¿cuánto? 36 meses, ¿cierto que sí? Esta es la profecía de los 1260 días. Más medio año, ¿cuántos meses son? 6. 36 más 6, ¿cuánto es? 42. La profecía de los 42 meses. Y 42 multiplicado por 30 nos da, para los matemáticos, 1260 días. Ese fue el tiempo entre el año 538 y el año 1798 en el que esta bestia que sube del mar persiguió al pueblo de Dios. Mató a más de 50 millones de personas. Métase en la internet y ahí lo encuentran. A más de 50 millones de personas en las torturas más aterradoras, perseguidos, que porque eran herejes, quemados en la hoguera, torturados al máximo. Ese fue el tiempo de la Inquisición y de las Santas Cruzadas. 1260 días que terminaron con la captura del Papa Pío VI allá en Roma. Ya lo había mencionado. Bueno, mis hermanos, ¿qué es blasfemia? Cuando nosotros vamos a analizar, hay un hombre acá que se llama, un hombre que escribió del Catecismo Católico lo siguiente, les voy a leer. En la Confesión, Diccionario Católico, página 401, página 403, escuchen lo que dice Orlando Jerónimo, Canon Católico. En la confesión, el sacerdote tiene el poder de perdonar todos los crímenes cometidos por los penitentes. No les leo más porque es extenso y el tiempo se me acabó. El sacerdote tiene el poder, lo dice ahí, Canon Católico, página 401, 403. Tiene el poder. ¿Eso es qué? Blasfemia. Vamos a ver qué dice el libro de Juan capítulo 10, verso 33. Y ahí nos vamos a dar cuenta por qué dicen esto y si es blasfemia o no es blasfemia. Juan capítulo 10, verso 33, ¿qué es lo que dice? Le respondieron los judíos, ¿a quién? A Jesús, diciendo: por buena obra no te apedreamos, sino por la blasfemia, porque tú, siendo hombre, te haces como Dios. ¿Se acuerdan que aquí estaba hablando él con un hombre paralítico? Si no estoy mal, pues estoy equivocado. En todo caso, él estaba mencionando. Vámonos al libro de Lucas, capítulo 5, verso 21, y ahí nos vamos a dar cuenta más claramente de lo que ocurre. A Jesús le dijeron blasfemos los escribas y fariseos porque él supuestamente se creía Dios. ¿Jesús era Dios o no era Dios? Jesús era Dios y sigue siendo Dios. Entonces los escribas y los fariseos comenzaron a cavilar diciendo: ¿quién es este que habla blasfemias? ¿Quién puede perdonar pecados sino solo Dios? Lucas 5:21. Ahí sí estaba él, ¿con quién? Con este hombre enfermo. Y le dijo: tus pecados te son perdonados. Y después, ¿qué les dice él? Que es más fácil decir tus pecados te son perdonados o levanta tu camilla y vete a tu casa. Miren mis hermanos, miren ustedes. Y aquí dice en el canon católico de este catecismo, dice que los sacerdotes tienen la potestad para perdonar pecados. ¿Es cierto eso, mis hermanos? ¿Cierto que no? ¿Es blasfemia? Mire, la palabra de Dios lo dice en
Juan 10:33 y en Lucas 5:21 dice que es blasfemia. No solo eso, mis hermanos. Dice también un hombre que se llamaba Arellanos o así puso su seudónimo, escribió y dijo que el Papa en la tierra es Jesucristo y no hay más que decir. ¿Eso es blasfemia o no es blasfemia? Que el vicario de Cristo en la tierra es el Papa, el obispo de Roma. ¿Es blasfemia o no es blasfemia esto, mis hermanos? Otra cosa, miren lo que dice aquí. Los penitentes deben poner todos sus pecados a la voluntad divina y mediadora del sacerdote. Escuchen bien, a la voluntad divina y mediadora del sacerdote. ¿Quién es nuestro único mediador? Cristo. Primera de Timoteo 2:5, ¿qué dice, hermanito? ¿Quién es? ¿Es el sacerdote nuestro mediador? Es Cristo Jesús. Primera de Timoteo capítulo 2, verso 5, ¿qué nos dice? Pues porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. ¿Cuál es el único mediador? Entonces, ¿hay blasfemia o no hay blasfemia en lo que dicen aquí? Eso es blasfemia. Aún más allá, mis hermanos, mire, ese cuerno pequeño que tenía boca, que tenía ojos y que hablaba grandes blasfemias, no solo dice eso. Miren lo que dice acá más adelante. Diccionario católico dice, el Papa León XIII escribió lo siguiente: los papas tenemos sobre la tierra el lugar del Dios Todopoderoso. El Papa no es meramente un hombre, es como Dios y su título y tiene el título de Dios. Puede modificar, puede explicar e interpretar la palabra de Dios a su manera. Esto es blasfemia, mis hermanos. Y esto, ¿quién lo hace? Ese cuerno pequeño que surge de esa bestia que derriba 3 cuernos para poder llegar al poder en el año 538. Diccionario católico, mis hermanos, no lo tengo escrito aquí porque simplemente lo hice por capricho. Yo lo busqué, lo bajé, lo miré y lo leí. Y es extenso. Eso tiene 3 o 4 páginas que habla que Él es el Dios absoluto en la tierra, que tiene la potestad de hablar con Dios y que es santo ante todos los hombres y ante Dios. Eso es blasfemia, mis hermanos. Como se nos acabó el tiempo y yo me les extendí mucho, mis hermanos, entonces para terminar, este poder que sube del mar, esta bestia que ve Juan, esta bestia es un poder religioso que subió de una multitud, de una muchedumbre, y que está haciendo guerra contra los santos del Altísimo. ¿Y quiénes son los santos del Altísimo? Todos nosotros, mis hermanos. Y es blasfemo, habla blasfemias contra el pueblo de Dios y contra Dios, y hace guerra contra ellos. Esto es lo que hace ese poder, eso es lo que está haciendo. Miren, mis hermanos, para terminar, la bestia que recibió la herida de muerte allá en el año 1798, esa herida de muerte fue sanada. ¿Cómo les parece que en el año 1929, un gobernante, Mussolini, le donó al Vaticano, lo que es hoy el Vaticano, 44 hectáreas de tierra, y allá se construyó lo que es hoy en día la Basílica de San Pedro y todo el Vaticano como tal? No hay mucho que explicarles, mis hermanos. Ya saben cuál es el poder religioso que ha ascendido de aquella muchedumbre y que hace guerra contra el pueblo de Dios. Nosotros, como verdaderos hijos de Dios, no podemos hablar con pelos en la lengua. Hay que decir las verdades tal y como son. Este imperio en el año 1929 volvió y tomó fuerzas, y esa herida de muerte de esa cabeza que fue herida de muerte fue sanada, y ya en este momento es uno de los países más ricos del mundo. Es pequeñito y es el país más rico del mundo, y es el suplantador, oiga, es el suplantador de Jesucristo. ¿Saben por qué? Es una falsedad, una suplantación de Cristo Jesús. Primero que todo, ¿de dónde empezó su ministerio Cristo Jesús? ¿Cuando salió de dónde? Del agua, que fue bautizado. Esta bestia, ¿de dónde sale esta bestia? Del mar, del agua. Segundo, ambos tienen cuernos. Cuando nosotros nos vamos a estudiar la adoración,
A Cristo Jesús, esta bestia también tiene cuernos. Mire, lo menciona, tiene 10. A Cristo Jesús, cuando iba entrando a Jerusalén, lo adoraron los pueblos, lo adoraron todos y lo adorarán al Dios verdadero. ¿Quién como Dios? Y será adorado. Esta bestia también recibió una herida de muerte. ¿Cierto que sí? Año 1798. Cristo Jesús recibió herida de muerte, ¿murió o no murió en la cruz? Entonces miren qué falsificación tan tremenda la que hace este poder a Cristo Jesús. Ambos son adorados, ¿cierto que sí? Cristo Jesús recibe adoración. Y miren que ahora leímos que esta bestia recibe ¿qué? La adoraron todos los pueblos, tribus y lenguas de la tierra, que no están inscritos ¿en dónde? En el libro de la vida. ¿Adoraron a quién? A la bestia. También recibe adoración. Esta bestia tiene un sello, una marca, perdón, y Cristo Jesús tiene un sello. Entonces, esta religión es apóstata. Esta bestia es una organización, es un poder religioso que sube y viene a hacer guerra contra los santos. ¿Qué es lo que tenemos que hacer, mis hermanos? Es nosotros enfilar todas nuestras energías en conocer las verdades de Dios, en no desfallecer y en seguir cada día buscando el conocimiento verdadero que está en la palabra de Dios. Mis hermanos, si no estudiamos la Biblia, no nos enteramos de las cosas que Dios quiere revelarnos por medio de sus profetas. Vamos a ponernos de pie, mis hermanos, y vamos a pedir la bendición de nuestro Dios eterno. Vamos a rogar para que sea Él el que nos llene de ¿qué? De conocimiento y de sabiduría. Oremos. Amantísimo y buen Dios, estamos en este momento llenos de alegría, nuestros corazones rebosan de alegría, oh Padre eterno, porque nos has dado a conocer una porción de tu palabra, porque nos has dado, oh Señor, a entender que el tiempo del fin está cerca, que las profecías de Daniel se han ido cumpliendo y que las profecías de Juan también, que lo que nos falta es un poco de tiempo nada más. Por eso rogamos, oh Señor, que no nos desampares y que no nos dejes caer, que el enemigo no nos arrebate. Nosotros deseamos cada día luchar más y más por alcanzar la vida eterna. Queremos ir por esas coronas que ganó Cristo Jesús para nosotros. Sabemos que allá en el cielo nos están esperando esas coronas de vida eterna. Por eso, Señor, en este momento rogamos por cada uno de los hermanos, por cada uno de los hogares acá representados. Pedimos que tu Santo Espíritu sea el que nos acompañe hoy y siempre, que Él esté con nosotros, llenándonos de ese conocimiento maravilloso. Ayuda a los hermanos enfermos si es tu voluntad. Te pedimos por aquellos que tienen dificultades de salud, por aquellos que tienen debilidad en la fe. Bendícelos y guíalos. Te lo rogamos, oh Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén, Señor. Amén. Mis hermanos, ahí como están de pie vamos a terminar con el himno 333. Himno 333. Aunque en esta vida falten riquezas, sé que allá en la gloria tengo mi mansión. Alma tan perdida entre las pobrezas de mi Jesucristo, tuvo compasión. Más allá del sol, más allá del sol, yo te
fue a prepararle a la Santa Sion, más allá del sol, más allá del sol. Yo tengo un lugar donde llegar más allá del sol, más allá del sol, más allá del sol. Yo tengo un lugar donde llegar más allá del sol. Amén. Amantísimo y buen Dios, en este momento te pedimos, oh Señor, que ahora que vamos a partir a nuestros hogares nos lleves con bien y salud. Que en la tarde a los hermanos que regresan a la iglesia, a la clase bíblica, que los traigas con bien, oh Señor, también. Te damos gracias por tus ricas bendiciones. Te damos gracias porque eres tan bondadoso, porque a pesar de las dificultades y de todas las situaciones, sabemos que tú no nos dejas, oh Señor. Queremos en todo momento contar contigo y sabemos que así lo es. Permite que más hombres y mujeres conozcan tus verdades y que puedan un día, oh Señor, estar todos con nosotros juntos allá en el reino de los cielos. Todo te lo pedimos en los méritos de Cristo Jesús. Amén. Amén, Señor. Amén. Mis hermanos, que Dios me los bendiga. Les pido, me disculpen porque me les extendí mucho en el horario. Qué pena con ustedes, mis hermanos. Pero estos temas son larguitos de tener, entonces ahí me disculpan. ¿Listo? Que Dios me los bendiga.